Nuevamente acá en este hermoso lugar, la Dama de Bollini, para el encuentro número 768 de El Aliberti Café Espacio Literario Ideal. Hoy empezamos media hora más tarde. No, antes, media hora antes. Perdón, debido al partido de Argentina, que va a hacer buena falta a las 10 de la noche. Aquellos que quieran volver a su casa van a poder hacerlo con tranquilidad, pero también se pueden quedar acá porque vamos a tener partido acá en la Dama de Bollini, nos quedamos muchos para compartir. Y bueno, vamos a comenzar con la música, con el querido amigo Oscar La Higuera, por quien pido un fuerte aplauso. Y tenemos que reunirnos nosotras dos también para ver cómo seguimos con la... Sí, tenemos la discusión del libro, que no se quiere parar. No, chivito hoy quedaron... Vamos a ver. El reflejo no me permite... Foto, ¿no es cierto? Sí, saca. Porque el reflejo no me deja ver dónde está. ¿Cómo? ¿Querés ponerlo a buscar? Sí. Ahí se ve. está. Ah, claro, porque el reflejo no me lo deja ver. Bueno, esto que escuchan ahora es lo que queda de mi voz, motivo por el cual preferí hacer un tema instrumental y vamos, ese tema, gracias por decir hermoso, perdón por no poder explicar a todos. Habría que transformar en algo esto para que no se viera, ¿no? Gracias. Se llama El Duende Fugaz, que yo publiqué en mi primer disco allá por los años de algo. Estos años. Que son unos cuantos. El duende. Bueno, a ver. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llamas como hace la flor,
más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llamas como hace la flor, le iré olvidando todos los días un poco. Muchas gracias, Oscar. Seguimos luego. Bueno, vamos a ir al segmento del poeta en el recuerdo. Gracias, Oscar. Le pido a Nora Nardo que se acerque. Vamos a recordar a un querido amigo de muchos años, estupendo poeta, traductor, ensayista, periodista, Jorge Ariel Madrazo, que compartiéramos muchísimas veladas, sobre todo en las primeras épocas del Café Montserrat, en los encuentros de poesía argentina que hacíamos en la década de los 90. Bueno, buenas noches a todos, una inmensa alegría que estén hoy acá con esta fecha tan especial para la Argentina, para otros notables. Hablar de Jorge Ariel Madrazo, como dijo Luis, es hablar de un amigo del Café Literario Antonio Liberti. Recuerdo una presentación junto a Marco Silver que dijo, bueno, este es el café, un café literario histórico. Bueno, si hablamos de histórico, creo que yo soy más histórico, ¿no? Junto con Marcos, o ya en la prehistoria. Siempre con un chiste, con un humor muy especial. Y bueno, era escritor, traductor, periodista. Como lo definió la escritora Silvia Arasi, fue un poeta, un caballero, un hombre bueno. Había nacido en Buenos Aires en 1931 y desde joven se dedicó a la poesía. Desde pequeño le gustaba improvisar payadas, hacía como poemas, y sus primeros poemas fueron a los 8 años. Escribió y también fue publicado en esa edad. Le escribió a su padre y a su madre, y él siempre recordaba lo que decía su poema al final, el primer poema que escribió, que era su madre, lo que decía al final del poema. Dice: y el niño ya se ha dormido, la madre cesó su canto, ya no se oye el ruido de la lluvia, las horas siguen pasando. Realmente 8 años escribiendo esto, una maravilla. Él dice, no sé si escribía mejor cuando tenía 8 años, ¿no? En el momento. Así que, bueno, destruyó muchísimas de sus obras poéticas, porque en algún momento, desde su militancia, las creía que podían ser construcciones de pequeños burgueses. Ejerció el periodismo en varias revistas, entre ellas 7 Días, La Opinión. Escribió más de una docena de poemarios, un libro de cuentos. Después vamos a leer los nombres de los poemas. Pero el primer poemario lo escribió a los 33 años.
y se lo publica y se lo regala y se lo José Luis Mancheri por la edición La Rosa Blindada. Y Ramón Plaza lo lleva a publicar su primer libro de cuentos, Venta con Ornella. Y también hubo otra breve historia de ensayo del libro Bolero Caracas, 1986. Comenzó, como dije, a publicar sus trabajos en 1966, Orden del Día, La Tierrita, en 1974, Espejos y Destierros, Blues de Muerte y Vida, Cuerpo Textual, Contigo del Otro. Tuvo premios como el Premio Municipal, también tuvo el premio del Fondo Nacional de las Artes y otros premios también que le entregaron por sus traducciones. Nos decía con respecto a su producción literaria, artística, cómo se inspiraba, le preguntaban. Hay una muy buena entrevista que le hace Cristina Argarañaz, que se las recomiendo. Y también hay otra de Rolando Rebagliati. Pueden ser infinitamente diversas las fuentes conectadas con la experiencia poética, término que me convence más que el vaporoso poesía, entelequia en verdad, inapresable. Sea una escena visual o imaginada, o bien una frase que súbitamente aparece en foco. Al parecer desde la nada, o desde otra frase que ha sido leída en alguna parte. O tal vez alguna vivencia personal, más o menos azarosa, capaz de suscitar la revelación de algo inefable, y quizás se amalgame con ciertos recuerdos, con ciertas vivencias. Después en otra entrevista habla de dos estados, estado de inocencia y de alerta, que también se refiere a otro poeta que habla de lo mismo, diciendo que el estado de inocencia es estar disponible a que algo suceda. El estado de alerta es cuando lo llevas al papel y él en realidad teoriza que, bueno, entre ambos siempre tienen que estar esta disponibilidad a lo sensible, a lo que sucede, y que su poesía es más sensible que intelectual, ¿no? Que prioriza también eso. Conjuga ese estado de atención permanente a escenas, vivencias y situaciones cotidianas con un humor y observaciones sobre el proceso de escritura. La belleza, dice, quizás sea hebra o caligrama de lo indeterminado. Entre 1976 y 1983 viaja se exilia en Venezuela durante toda la dictadura militar. Después también colaboró en La Nación, en el suplemento literario, para que escribió reseñas y artículos y entrevistó a escritores. ¿Cómo va con el tiempo? ¿Bien? Bueno, vamos a leer algún poema y si puedo regreso. Dale. Jorge estuvo casado con Patricia, una muchacha mecanuda que conocimos y tratamos mucho en el Café Montserrat. Ella falleció ya hace unos cuantos años, pero yo he seguido el contacto vía internet con la familia de Patricia, entre ellos con Sonia Martín, que es periodista y que es la cuñada, y con la hija de Sonia, que es la sobrina de Jorge. Y como sabíamos de este reconocimiento, este tributo a Madrazo, yo les pedí si podían escribir unas palabras, porque como siempre me han hablado maravillas de Jorge, y dije, bueno, es un buen momento como para poder ponerlo en el Aliberti, ¿no? Dice: poeta y poesía en familia, está firmado por Sonia Martín y Carolina Moroder, que es la hija de Sonia. Sonia comienza diciendo: Patricia Martín Barrio y yo conocemos a Jorge en Caracas, Venezuela, en la Galería Viva México de Jorge Godoy.
Ese día fue un flechazo entre Jorge y Patricia. Un año después estaban casados y el maestro, así llamábamos mi hija Carolina y yo a Jorge, ya había conquistado a su amada y a la familia también. Jorge llegó a una familia que era un lagar de poetas. Mi abuelo, mi madre, Patricia, mi hija y yo somos poetas. Las discusiones entre Jorge y estos poetas del otro lado de la cordillera eran sabrosos, aunque conmigo siempre terminaban en una discusión con el bardo. Él se sentía atraído por la musa inspiradora y yo por la disciplina. Siempre fue invitada a las presentaciones de Jorge en Buenos Aires y de este modo conocí a tanta gente que me recuerda al maestro, que está en nuestros corazones desde que lo conocimos. Nos quedan sus poemarios y esas dulces y ácidas discusiones sobre poesía y nuestros poetas predilectos. Qué alegría hoy saber que se le brinda un homenaje a tan maravilloso poeta y generoso ser humano. Ya nos veremos pronto, maestro. Sonia Martín. Para matar el tiempo. Ah, ¿está bien? Para matar el tiempo. ¿Es una nada que simula un todo? ¿Es sólido vacío en que algo nace? Vuela tu mano, sangra, reza, yace, alma prensil con que escribes tu todo, mejor dicho, te escribe mano a codo, la palabra, poema, donde pase tu buey tan ojos que el dolor enlace, que lo lleve a otro mundo donde el modo de ser vos mismo es, sin más, ser nadie, y allí al fin te disuelvas, luz y estrella, amando el raro amor que otorgó vida a tu otro yo, tu muerte renacida. Jamás la muerte resultó tan bella, vivo estarás mientras tu muerte irradie. Bueno, y estas son las palabras de la sobrina de Jorge Madrazo, Carolina Moroder. Dice Carolina, Jorge Ariel Madrazo nació con el don de la palabra y la necesidad de recuperar, dar nuevos nombres a las cosas y hechos humanos, según él mismo diría. Sus poemas son conocidos por sus colegas y por tantos en su país y en otros donde vivió, visitó o fue invitado a leerlos. Su poema Hijo, en que declara, y te instalas en mitad del universo, en el centro del juego decisivo. Somos un padre y un hijo, refrescando la antigua historia. Y así de un plumazo abre su camisa y muestra a ese hijo que está grabado en su pecho, pero sigue hablándole al hijo a través de su propio padre y de su ser hijo. La mala vida nos hace tonto, hijo, y a mí que quise ser hijo también, y enterrás a tu padre, y en tardes como hoy lo visitas delicadamente. Releyendo sus poemas veo estas líneas de su familia que me recuerda lo frágil que es la vida, y me pregunto si también lo visitan delicadamente. Jorge era mi tío, esposo de Patti, pero más allá de todo parentesco, era mi mentor en las letras. Vino a vernos a California cuando su esposa ya no estaba en este plano y nos trajo noticias de su vida con él en su tierra. Fuimos juntos a la librería City Light y preguntó por el poeta Ferlinghetti, que aún se paseaba de vez en cuando por ahí. Fuimos al área de poesía y estuvimos mucho rato refocillándonos con aquella colección. Me recomendó una traducción de un poeta hecho por otro poeta, diciéndome que esas eran las mejores traducciones. También en este viaje nos encontramos con una amiga de su infancia, quien le recordó que de niño había inventado una máquina del tiempo. Solo Jorge, el maestro. Carolina Moroder.
Bueno, el 9 de abril de 2016 iba a presentar su último libro de microrelatos, que se llamaba Yo no sé qué hago con vos, que sos pobre y no sabés francés. Bien irónico. Publicado por la editorial La Más Médula, y lo iba a presentar en el bar Lavalle, en Rodríguez Peña y Lavalle. De esa presentación, bueno, se convirtió en una despedida a cargo de Luis Valenzuela, María Eguis y Sandra Bianchi, porque falleció un mes antes, inesperadamente, en marzo del 2016. Vamos a leer. A frágil equilibrio, o columpiar del blanco grano de arroz en el borde, del plato el arroz que osciló hasta caer sobre el no más pulcro mantel. Si fueras Marcel Proust, tal hecho bastaría tal vez para evocar la infancia y hacer del plato porcelana de Limoges, de arroz, magdalenas en el té, invistiendo así de eternidad a un día como todos, prescindible. ¿No? Ya estamos. Tan solo cerrar con que, bueno, Jorge Madrazo, como decía muy bien Nora, presentó su primer libro en el año 1966, tenía 31 años, es un prototipo de la generación del 60, ¿no? Porque, bueno, representa a esa generación con muchas convicciones sociales, políticas, lo cual lo hace una pluma muy delicada por un lado, porque era un poeta que jugaba muy bien con la palabra, tenía una gran capacidad lingüística y por momentos era reflexivo, por momentos era irónico, pero bueno, esa gran capacidad que tenía, por un lado en lo que tenía que ver con cómo él componía sus poemas, no quitaba toda la parte humana y toda la parte de sensibilidad de Jorge. Era alguien con el cual uno se sentaba a conversar y podía estar horas, porque contaba 20.000 anécdotas, muchos de los lugares donde estuvo radicado. Él estuvo en Venezuela por temas de la dictadura, y bueno, también eso le permitió también tomar contacto con la otra profesión que fue la de periodista, ¿no? Así que bueno, estamos en presencia de un poeta realmente importante y que seguiremos recordando. Gracias, Nora. Bueno, le voy a pedir a Adriana que se acerque, vamos a ir al segmento de artes visuales. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Bueno, hoy voy a hablar un poquito yo. Tal vez no había invitado, pero voy a hacer un muy breve recorrido de cómo llegamos a las experiencias 67-68 en la Argentina, a las experiencias del Ditela. Y me voy a centrar, por supuesto, en las artes visuales. Todos sabemos que el Ditela es producto de todas las vanguardias y de todos los hechos históricos que venían dándose en el mundo. Para esa época ya habíamos llegado al fin de las vanguardias, por lo menos de las vanguardias históricas, que fueron el surrealismo, el dadaísmo y la vanguardia rusa. Después lo que se conoce como cubismo es una vanguardia estética, pero no vanguardia histórica, pero eso lo podemos charlar otro día. Todas esas vanguardias, por una cuestión de la guerra, se habían exiliado en Estados Unidos, y allí le fue muy bien al surrealismo, vendió mucha obra, pero como todo movimiento, como toda estética, va llegando a su fin, va cambiando, porque se producen cambios que van pidiendo, cambios institucionales. Viene más tarde el expresionismo abstracto. ¿Por qué llega el expresionismo abstracto? Con Jackson Pollock, que todos lo deben conocer, y todas, porque hay películas que la pueden ver en YouTube sobre Jackson Pollock, que era el artista que tiraba la tela en el piso y con un palo iba armando su obra. Porque decían que el surrealismo tenía demasiado relato, una narrativa muy fuerte para ellos. Entonces debía surgir el expresionismo abstracto. Más tarde
ya viene todo un cambio social, cultural en el mundo, y viene el arte pop. Y el arte pop emigra rápidamente a América Latina. A principios de siglo, las vanguardias tardaban 20 años en emigrar a nuestro país, en que pudieran verse en nuestro país. Ya para mediados de siglo era prácticamente paralelo. Y Argentina fue uno de los países que más toma todo este enriquecimiento de las vanguardias. ¿Por qué? Porque Chile toma una gran parte de la vanguardia, pero de manera muy posterior. La verdad que Argentina fue un semillero muy importante de artistas sumamente trascendentes. Entonces aparecen las experiencias 67 y 68. El Ditela empieza en el 61, bajo Romero Bres, la dirección de Romero Bres, que para entonces era el director del Museo de Bellas Artes. Pero lo que se conoce como ese semillero, donde hay una gran irrupción de todo lo que son las vanguardias y los cambios culturales, sociales, que se reflejaban en lo artístico, aparecen en estas experiencias 67-68, donde se pone, en realidad lo que se pretende es desafiar los límites artísticos ya institucionalizados, que tenía que ver con el arte abstracto, con el arte informal, ya dejar todo eso atrás, pero también se quería romper los límites con el gobierno que teníamos, que era el de Juan Carlos Onganía. Entonces, todo era muy provocativo y muy disruptivo, y creo que eso generó todo lo que pudo llegar a ser el Ditela. Voy a empezar como por el final, y les explico por qué. Roberto Plate fue una de las figuras icónicas del Ditela, que quizás mucha gente no la conozca, porque, digamos, no es una figura, y voy a explicar un término que no me gusta, pero para que se entienda, mediática. Entonces, ¿por qué fue una figura icónica? Porque él es el que arma el famoso baño público dentro del Ditela y le permite a toda la gente que iba a visitarlo hacer grafitis en contra del gobierno. Por supuesto, esto lleva a que clausuran la obra y cierran el Ditela. Y los artistas, clausuran la obra y lo llevan preso unos días a Roberto Plate. Esto hace que los artistas y las artistas vayan a la calle Florida con sus obras y las quemen en plena calle Florida, en protesta a lo que había pasado. ¿Por qué? Porque dentro del Ditela hay dos ramas de artistas. Los que van por el arte pop y provocan la revolución estética, y los que provocan una revolución estética, pero también política y social. Roberto Plate era uno de los que estaba por la revolución política y social. Por eso dije, empiezo por Roberto Plate, que con esto se termina un poco las experiencias del Ditela. Más tarde viene, en paralelo, Edgardo Jiménez, que sabemos que se dedicó a retratar a las estrellas, o sea que él también iba a estar implicado en la corriente pop. Otro artista sumamente importante para el Instituto Ditela fue Oscar Boni, con la familia obrera. Muchos deben recordar, y muchas, que era la familia obrera. Se presentaba como una escultura, pero era una familia real, de un matricero, con su señora ama de casa, su hijito que no tendría más de 10 años, y que posaban como si fuera una escultura, una instalación. ¿Esto que les permitía? Él les pagaba el doble de lo que ese matricero ganaba en una jornada laboral. ¿Por qué? Porque justamente lo que estaba demostrando era cómo ese capitalismo atroz estaba aplastando de alguna manera a las familias obreras. Pero él lo quería demostrar desde el lugar del arte. Por eso que Oscar Boni es uno de los artistas que también se implica dentro de lo social, político y estético. ¿Por qué también desde lo estético? Porque desmitifica la escultura. Ya la escultura no tiene que ver con un objeto de mármol, de bronce, de acero, de cartapesta, sino que puede tener que ver con la propia figura humana.
Esta fue una obra que provocó gran escándalo. Después está Pablo Suárez. Pablo Suárez fue otro de los grandes artistas del Ditela. Él, en el Ditela, lo que hizo es transformar el espacio arquitectónico con una obra que se llamaba Cal, Alambre y Arena, y colocar de pronto suplementos en los techos, acortar los espacios, achicarlos, para que quien circulara por ahí se sintiera incómodo. Pero en realidad él lo que quería mostrar era que se sintiera incómodo en cuanto a muchos otros artistas que estaban mostrando quizás un arte muy ligado al pop, sin hacer un planteo de lo que nos estaba atravesando en el país, que era nada más ni nada menos que el gobierno de Onganía. Pero después tiene una parte todavía incluso mucho más comprometida, que es también al final, que es paralela a lo que pasa con Roberto Plate. Otra artista muy importante era Margarita Pasca, pionera del arte conceptual. El arte lo dividimos así: arte conceptual, arte procesual, arte objetual. El arte conceptual es cuando estamos pensando el proceso, el desarrollo de una idea. Esto puede pasar en la poesía, en la música, en las artes visuales, cuando escribimos la idea. El arte procesual es el arte del proceso, de ese proceso de obra, que puede durar 2 días, 1 mes, 1 año, depende. Y el arte objetual es el arte mismo, puede ser una pintura, un dibujo, una instalación, la familia obrera. Ese es el arte objetual. ¿Se entiende? Son 3 procesos diferentes. Ella es una pionera del arte y también provoca desde una manera que tiene que ver sobre todo con lo cultural. ¿Por qué? Porque ella arma un santuario que lo llama el arenero de un sueño. Y allí estaban una pareja y se escuchaban permanentemente. Ya se empezaba a establecer el sonido como un elemento importante. Se escuchaba permanentemente el sonido de un jadeo, de palabras que de pronto se iban armando de manera muy agitada. Ella quería mostrar un poco cómo era la posibilidad de hacer el amor en plena plaza. Ella lo había armado como si fuera una playa. Esta obra también tuvo muchos problemas, pero esto era todo prácticamente conceptual, porque acá ya estamos hablando que el protagonista de todo esto era el sonido. Era el sonido, eran esos jadeos, eran esas voces agitadas. Entonces, digo porque para que vayamos tomando en cuenta quiénes devienen de los 3, quiénes devienen del arte conceptual, quiénes devienen del arte objetual. Después está a la que todos seguro ustedes conocen, que es Marta Minujín, que también ella viene del arte, o sea, ella toma el arte pop. Por eso hace la Menezunda, donde la gente pasa alrededor de una cama, donde ella se está pintando, se está peinando. Hay una provocación, porque todo esto, sea pop, o sea, está involucrado en lo social, lo político y lo cultural, era una provocación para un gobierno militar. Eso tenemos que tenerlo claro. Nada más que algunos, después al final de las experiencias, se fueron perfilando para lo social y otros más para lo que tiene que ver el arte pop. Acá me detengo poco porque la verdad es que la obra de Marta Minujín la conocen todos y todas. Y de ahí aparecieron los happenings. ¿Cuál es la diferencia entre el happening y la performance? En el happening yo puedo establecer algo con un grupo de personas que pueda aparentemente estar todo armado, pero puedo hacer intervenir al público. En cambio, en la performance, nadie tiene que intervenir más allá de los que la idearon, la estructuraron y la llevan a cabo. Cuando yo estoy haciendo acá una performance con 2 personas más,
y alguien del público viene y se mete en esta performance, hacer algo que a veces ha pasado en el ámbito artístico, no está bien visto, no está bien visto porque no es lógico que alguien se meta. Es como si yo tomo la obra de un artista y me pongo a hacer en esa pintura una línea o le pongo un color. En el happening sí, el happening está preparado para esto. ¿Por qué dije que Pablo Suárez también lo dejaba para el final? Porque después de todo este recorrido, ahora como para ir un poco terminando, ellos toman conciencia, sobre todo Pablo Suárez, León Ferrari, Roberto Jacobi, y Oscar Boni y Margarita Pasca, de que el Ditela estaba financiado por Rockefeller y por Ford. Ellos pensaban que todo venía de los fondos de acá, de nuestro país. Entonces, en una sesión final, en un evento ya sobre el final de estas experiencias, Pablo Suárez reparte una carta diciendo que ellos se retiraban por estos motivos que explicaban. Y ahí se unen con León Ferrari. Saben también que León Ferrari fue censurado con el Cristo que está posando sobre el avión de Vietnam. Romero Brest no se lo dejó exponer, o se lo dejó exponer un rato, pero lo tuvo que sacar. Y de ahí surge, pero esto no lo voy a contar hoy, lo cuento otro día, porque si no Luis ya me está mirando con el tiempo, de ahí surge Tucumán Arde. Tucumán Arde es una muestra en reacción a todo lo que estaba pasando en las azucareras en Tucumán. Entrábamos en una época muy difícil y es una muestra que se realiza en la CGT de Rosario. Pero ya en Tucumán Arde participan los artistas que estaban ya con un compromiso social, cultural y de renovación, no solo quienes venían solamente por la línea del pop. Que, ojo, el hecho que venían por la línea del pop no significa desmerecerlo. Cada una y cada uno toma la línea que quiere dentro de un ámbito artístico. Yo, para que sepan las diferentes líneas que se mostraron en el Instituto Ditela. Solo me gustaría saber una cosa. ¿A cuántos artistas conocen, además de Marta Minujín, de todos los que nombré? No, Romero Brest era el director, claro. Sí, pero de los artistas que nombré... Ferrari. León Ferrari. Bueno, por eso me pareció importante quizás detenernos un día, porque Pablo Suárez, Oscar Boni con la familia obrera, Margarita Pasca, fueron artistas que nos han representado no solo en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo. Y son referentes para nuestra cultura y para las artes. Porque yo siempre digo que después del Ditela, si queremos ver los cambios al día de hoy, podemos decir que todos los cambios se producen con la incorporación de la tecnología, bueno, mucha gente que trabaja con los sonidos, pero en realidad el semillero que todavía no se ha podido superar a mi criterio es el del Instituto Ditela, experiencia 67-68. Bueno, gracias. Muchas gracias, Adriana, muy interesante. Este viernes a las 14 horas se le va a brindar un homenaje en vida a la querida Ligia Nadón. En el marco del centenario de Ligia Nadón, la representación del gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires realizará una jornada especial dedicada a reconocer la trayectoria de la escritora nacida en Rosario del Tala y celebrar sus 100 años de vida. Durante la jornada, Ligia Nadón presentará dos de sus obras, Estación de las Calabras y Tiempo Alcancía de Eternidad. Además, compartirá con el público aspectos de su recorrido literario y su experiencia como escritora. Así que bueno, ahí estaremos acompañando a la querida Ligia, a quien conocemos de los primeros tiempos, bueno, yo mucho antes, ¿no? Cuando tenía 20 años, pero después, cuando comenzamos con el proyecto Generación Abierta. Bueno, estamos hace poquito con
segmento que nos interesa mucho desarrollar, que es el segmento de revistas literarias. Y por eso voy a pedirle a Osvaldo Spoltore que se acerque. Está cumpliendo un aniversario del fallecimiento de Jorge Luis Borges, y Borges tiene que ver un poco con lo que justamente Osvaldo va a contarnos. Adelante. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Una alegría que podamos estar juntos, un día complicado, y hablar de estas cosas. Recién Adriana hablaba de vanguardias y es muy interesante que la revista Martín Fierro y Claridad, que son las revistas que nos convocan hoy, hayan sido revistas pioneras en la época de vanguardias. Tengo aquí las tapas de la número 1 de cada una. Esta es la Martín Fierro, el número 1, aproximadamente año 1920. Después digo bien exactamente los años. Y esta es Claridad. Tanto una como otra estaban unidas a grupos que quizás son más conocidos. La revista Claridad estaba unida al grupo Boedo, grupo más de militancia popular, y el Martín Fierro era un nombre que parecía como que le quedaba a contramano, ¿no? Este era el grupo Florida, que se juntaban estos muchachos en la Richmond, casi siempre, ¿no? Imaginemos que la Richmond en nuestra época ya era un lugar paquetón, se imaginan en el 20. Yo hoy voy a tener una postura quizás, digamos, quizás un poquito exagerada contra Martín Fierro, pero no lo tomen como literal, tómenlo como algo, una postura, como para sacar algo en concreto. Pero obviamente que en Martín Fierro, que no duró mucho tiempo esta revista, duró 3 o 4 años, con 30 y pico de números, pero tuvo muchos colaboradores, fundadores o personas que integraron sus consejos. Estas revistas aparecen, como bien se dijo, en una época del comienzo, donde las vanguardias toman un ímpetu extraordinario en el mundo, por supuesto. La modernidad. Cuando se habla de la modernidad, casi todos los intelectuales hablan de la Revolución Francesa. O sea, hablan de casi 100 años, 100 y pico de años atrás. Por ejemplo, Hobsbawm, marxista, un filósofo político, dice: la revolución transformó, o sea, la francesa, no solo la política y la economía, sino la sensibilidad misma de los hombres. Y Octavio Paz: la modernidad es una tradición de la ruptura. O sea, intelectuales que hablan de que la modernidad, o sea, la búsqueda de vanguardias, la búsqueda de esta nueva sensibilidad, se transforma o se genera una regularidad, tradición de la ruptura. Y claro, y acá estaban esta gente de una élite, de un grupo o clase económica alta y una clase social alta, los de Martín Fierro, tomando este emblema de Martín Fierro, que ya había sido tomado por ácratas 20 años antes, pero que habían durado 2 o 3 años, a través de un tal Giraldo, anarquistas, ácratas, militantes pro la clase obrera, orientados a la cuestión social, cercanos al movimiento sindical libertario. Estos duraron 3-4 años, no ellos, sino los anteriores. Y luego ellos 10 o 15 años después renuevan a Martín Fierro. No sé si lo hicieron a propósito o no, pero quedaba un poquito disonante, ¿no? Porque estos muchachos no eran muy de la clase obrera, ni mucho menos. Quizás lo mío va a ser un poquito duro para ellos, pero bueno, nos toca un poquito para darle un poco de matiz a las cosas. Aquí en la revista Martín Fierro, como bien ya se ha dicho, estuvieron como colaborador Borges, pero pensemos que Borges recién empezó a escribir. Acá estaba Borges recién iniciando sus primeros libros de poesía. Y Martín Fierro, bueno, lo tuvo a Evar Méndez como uno de sus fundadores, Cairola, Leónidas Campbell, Oliverio Girondo, del cual vamos a hablar bastante. Méndez porque era el director de la publicación. Siempre se lo ha recordado poco, digo, no está bueno citarlo, ¿no?
Sí, en realidad la cantidad de colaboradores y colaboradores y los que ponían plata para este grupo eran muchas personas. Realmente nombro a los que a veces Raúl González Tuñón, Pedro Figari en arte, Lanusa, Marechal, bueno, Mario Bravo. Jacobo Feynman cuando estaba bien. También, de él tengo algo, lamentablemente, no sé si Josul Solar, Ricardo Rojas, Miraldo, bueno, era un grupo. Pero ellos tomaron la vanguardia estética. Quisieron decir, bueno, nosotros nos vamos a dedicar a la vanguardia estética y atacaron la otra vanguardia, que era la política y social. De hecho, ellos querían más bien, Girondo y los demás, dedicarse a la experimentación formal, la renovación artística, el rechazo del academicismo y su preocupación por esta nueva sensibilidad. Este grupo Florida, también llamado Grupo Martín Fierro, edita esta revista del 1920, no, el grupo duró del 1920 al 30. Y, como bien dijimos, se reunían o en el Ritmo o en el Tortoni. Y, a ver, empiezan en uno de los primeros números diciendo la vuelta al Martín Fierro, porque un año antes habían hecho como un mural. Y en esta vuelta al Martín Fierro, un extracto, y este Martín Fierro, o sea, este que empieza, que gusta la risa y la sonrisa, y tan lírico como idealista, ama el canto. Quiere también, por ser humanamente utilitario, cantando opinar sobre los hechos, las obras y los hombres. Por eso repetimos a los jóvenes, y ahí citan a Martín Fierro, procuren, si son cantores, el cantar con sentimiento. No tiemplen el instrumento por solo gusto de hablar, y acostúmbrense a cantar en cosas de fundamento. Y termina. Y ahora, en guardia a los cretinos. O sea que la cosa venía bastante fuerte, ¿no? Unos números después, en un manifiesto, Oliverio Girondo se presenta así, o presenta el manifiesto así. Es mucho más largo, ¿no? De una parte. Frente a la impermeabilidad hipopotámica del honorable público, o sea que ya vienen usando fuerte, ¿no? Miren así como estaban hablándole a la gente común. Frente a la ridícula necesidad de fundamentar nuestro nacionalismo intelectual, hinchando valores falsos que el primer pinchazo se descifran como chanchitos, y sobre todo frente al pavoroso temor de equivocarse que paraliza al mismo ímpetu de la juventud, más anquilosada que cualquier burócrata jubilado. O sea, les estaba dando a todos con mucha fuerza, ¿no? Martín Fierro, de la revista, siente la necesidad imprescindible de definirse y de llamar a cuantas sean capaces de permitir que nos hallamos en presencia de una nueva sensibilidad, de una nueva comprensión que al ponerse de acuerdo con nosotros mismos nos descubre panoramas insospechados y nuevos medios y formas de expresión. O sea que el interés de ellos estaba en la expresión, en la cuestión relacionada con su sensibilidad hacia el canto, ¿no? Hacia las formas, y un poquito alejados, o no, muy alejados, de lo que podía hacer las vanguardias para cambiar o transformar la sociedad. Acá hay como un lapsus cara, ¿no? Miren, en un cuento, o sea, Mario Bravo, que es uno de los colaboradores de Martín Fierro, presenta, en uno de los primeros números de la revista, cuentos para pobres. Uno de esos cuentos se llamaba Una cuadrilla volante. Estas cuadrillas del ferrocarril, las que van instalando las líneas férreas, ¿no? Entonces, el ferrocarril hace un informe donde empieza a decir que los peones ganaban un jornal de $1,50 al día. El capataz, que hacía el informe, diciendo que habían llegado a hacer 203 kilómetros, ganaba 5. Esto es un resumen del cuento, ¿no? El ingeniero de sección 500 al mes, 500 pesos al mes. El superintendente 1.000 pesos al mes. El gerente administrador 2.500 al mes. El presidente del directorio local de Argentina hace un informe donde informa a la central de Londres que lamentablemente se estaba gastando mucho en jornaleros.
y que esto les traía problemas, porque claro, no había tantos jornaleros. Esta gente que eran de todas las nacionalidades y que vivían vidas bastante penosas. Entonces el presidente del directorio en Londres, de la, imaginan cómo se llamaría, la Railroad London and Company, ¿no? O algo así. Bueno, escribe un informe, este que ganaba 7.000 libras al año, escribe un informe a los accionistas llamando la atención de que el gasto adicional de los jornaleros traía un problema para los accionistas y por eso solamente y apenas podían repartir el 100% del dividendo. O sea que todo un cuento que uno no sabe si los pobres eran los accionistas, pobres accionistas, o los pobres jornaleros. Bueno, aquí en esta revista de Martín Fierro, Oliverio Girondo tuvo mucho protagonismo. Ahí presentó en uno de los primeros números los famosos 20 poemas para ser leídos en el tranvía, los conocerán. Pero lo risueño de todo esto que él firmaba, por ejemplo, uno de los poemas, que no lo voy a leer por falta de tiempo, en Mar del Plata, cuando Mar del Plata era un lugar para aristócratas, no para gente común. Otro lo firma en Francia, Paisaje Bretón se llama el poema, al norte de Francia, y así. Y ahí lee, escribe, transcribe el famoso escrito a la prosa de las chicas de Flores que por existir en el número 5, Pedro Figari, como habían pedido que se presentara, los escritores presentaran qué pensaban de esta nueva sensibilidad, este artista plástico dice, bueno, habla del criollo y su notable capacidad para la hospitalidad y el desprendimiento, y continúa. Estos rasgos de la ideología y de la ética argentina han predominado a pesar de las avalanchas migratorias incorporadas a su economía, avalanchas que parecían destinadas a arrasar todos los lugares. Voy a pedirle a Luis que quizá vamos a tener que seguir la semana, a ver si sigue, porque esto es muy largo. Pero la idea es ver la oposición, ¿no? Perdón, una cosita más. Girondo lo llevó a Jacobo Fickman, que terminó mal en el bloqueo, y era pobre, y pagó un viaje a Europa porque lo quería muchísimo. También había cosas muy buenas que hacía gente de plata, ¿no? Es así, es como usted dice, por eso hice la aclaración que me iba a poner un poquito firme, pero ustedes saben. Vamos a ver. En el número siguiente, Roberto Mariani envió una carta. Roberto Mariani, que era del grupo Boedo, manda una carta a Martín Fierro y se la escribe y se la publica. Y dice así: mientras los redactores de Martín Fierro se alejan de nuestra sensibilidad, comienzan por negarla y adhieren a mediocres brillantes como Paul Morand, francés, y de la Serna español. Y aquí un escritor argentino que en su libro se denuncia habitante de su ciudad y conciudadano de sus conciudadanos, entroncados por consiguiente con el auténtico Martín Fierro. Así empezaba ya una pelea, una discusión, un debate entre ellos. Así que es verdad, yo traje acá los poemas de Jacobo Fickman, que después podemos, bueno, la próxima vamos a leer. Pero es muy interesante que haya habido esta compulsa entre estos dos grupos. Y bueno, para concluir, le voy a leer algunos títulos de la revista Claridad, que cómo se oponían a los de Florida. Para ti caminante, por ejemplo, el dolor de la mujer al parir un hijo para la fábrica, de Serafín del Mar, invitación a otro poeta campesino, manos. Y Clara Vetter. Clara Vetter era un seudónimo de César Tiempo. Un invento de César Tiempo. Claro. Porque me queda, y esto es una deuda, claro, hasta ahora nunca hablamos de mujeres en todo este movimiento. Clara Vetter es un invento de César Tiempo, en la cual aparecieron una poeta con unas condiciones espectaculares, y estaban todos los poetas interesados. Entonces, bueno, le hacían crónica en los diarios. Cuando se enteraron que
era una chance, al tipo lo querían matar. Y esto estaba en la revista Claridad. Bueno, hasta que llegamos y seguiremos. Gracias, Osvaldo. Es realmente interesante, ¿no? Ir para atrás y ver justamente todos estos movimientos, todo lo que arroja. Bueno, llegó Paco, vamos a la música, le vamos a dar este micrófono. Sí. Aló, aló, aló. Muy bien. Bueno, un aplauso para Paco. Era más blanda que la que el agua blanda, era más fresca que el río, un naranjo en flor y en esas noches de estío, noches perdidas, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento, traer perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, que nos importa el después, toda mi vida es el ayer que se detiene en el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de eterna arboleda?
canción de esquina con un pedazo de vida. Naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué nos importa del después? Toda mi vida es el ayer que se detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Voy mirando atrás y al comprobar que el tiempo nuevo se llevó la franja del taco militar. Yo voy notando aquí en la zurda que el corazón me hace una gorda, nada duele tanto como él. Desenrollar el carretel del hilo de la juventud. Adiós piscinas emparradas y maldiciones. Todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche en el que yo cantaba mi primer canción? Y aquellos patios donde un día conquisté aplausos tauras, los primeros que escuché. Donde estará Traverso, el cordobés, el Noy, el flaco Augusto Flores y el morocho al lado. Así empezó mi vuelo de Zorzal, los guapos de Abasto tomaron mi cantar. Soy aquel cantor del arrabal, ligero criollo que pulsó la humilde musa de Percal. Me acuerdo de hace 20 abriles, de aquellos patios a candiles, cuando de una oreja iba colgado como un hachazo en el costado la mancha roja de un clavel. Muchacho, todo se lo ha llevado el almanaque, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche en el que yo cantaba mi primer canción? Y aquellos patios donde un día conquisté aplausos tauras, donde estará Traverso, el cordobés, el Noy, el flaco Augusto Flores y el morocho Alvaro. Así empezó mi vuelo de Zorzal, los guapos del Abasto rimaron mi cantar.
estamos felices y contentos por poder compartir. Gracias, Oscar. Gracias, Raúl. El rancho chico, pero el corazón es grande. Gracias a vos, Paco, y a vos, Oscar, por la música de siempre. Vamos a ir a la parte final del encuentro. Estamos tratando de cumplir justamente con lo pautado. Aparte me acabo de comentar Lionel que aquellos que quieran venir a ver el Mundial con este hermoso pantalla que tenemos es gratuito, así que bueno, lo voy a tener en cuenta. Bueno, vamos a pedirle que se acerquen David Bierenbaum, José María Martínez, David Movilés, que se van ubicando, sentando, Nora Patricia Nardo, Karina Paz y Alejandra Vega Rivera. Hola, hola. Hola, bueno. Bien, me voy a dar un yo tengo Hola, hola, hola. Bueno, quería comentar dos cositas. Este evento de hoy está dedicado a la querida Katia Almeida, que ayer nos dejó lamentablemente, presidenta de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, toda una vida de lucha. Tuve la suerte de conocerla y de tratarla cuando estaba en la coordinación del Centro Cultural Roberto Santoro, allá en la calle Quiribone. Compartimos muchos momentos gratos con ella cuando hacíamos los eventos de fin de semana. Una pérdida realmente muy lamentable, pero bueno, que deja algo muy importante, que es toda esa lucha, ¿no?, por un país mejor, más justo y más solidario. Y también está dedicado a las víctimas inocentes del 16 de junio de 1955, en que murieron más de 300 víctimas inocentes, chicos que venían con sus docentes de escuelas de provincia a conocer la Casa de Gobierno y que lamentablemente murieron masacradas por el ataque de los militares de aquel momento. Así que pido un aplauso por esto. Así es, mi primo murió ahí en un trolebús, saliendo de Lanús, salió de Lanús, el hijo de la hermana de mi mamá, llegó, le cayó una bomba encima, los partió al medio a todos. Mi hermano menor se salvó de milagro, porque salían del Nacional Buenos Aires y se refugiaron como pudieron. Un adolescente. Así es. Y no los conocimos en la escuela, ¿no? En las planificaciones escolares nunca supimos lo que había pasado aquel 16 de junio de 1955. Bueno. Perdón, creo que hubo más muertos que En Guernica sí. Bueno, David Bierenbaum, acá tenemos breves datos que nos acerca, tiene 61 años, su infancia y adolescencia las vivió en Corrientes durante más de 28 años, fue docente de letras en escuelas secundarias
de La Matanza, publicó 6 libros de poemas entre 1997 y 2024. Bueno, un gusto, David, que nos acompañe nuevamente. Bueno, Adelante. el gusto es mío, gracias. Son 5 minutos por poeta. Sí, la última vez leí poemas de mi último libro. Hoy traje 3 textos breves, inéditos. El primero se llama A la manera de Roberto Juarros. En un rincón del universo, una excepción, la Tierra. En la superficie de la Tierra, otra excepción, la vida. En la cúspide de la vida, la excepción de las excepciones, la especie humana. En el tiempo que duran una mujer, un hombre, un poco de amor. Y en el centro del amor, excepcionalmente, un círculo de aire, pequeño, como el ojo de una aguja, por donde quiere pasar una pregunta, una inmensa pregunta. El segundo texto se llama Invitación, surgió a partir de uno de esos reels de Instagram donde aparecía la antropóloga feminista Rita Segato, horrorizada por los bombardeos del ejército israelí a Gaza, y decía: yo no quiero pertenecer más a la especie humana. Entonces surge esta invitación. Soy un gatito iraní. Ahora vivo en el cielo de los gatos. Los gatos de Hiroshima y las gatitas de Nagasaki son mis amigues porque acá llegamos por el mismo motivo. Nos enteramos de que una buena persona en la Tierra, llamada Rita Segato, declaró hace un tiempo que ya no quería pertenecer a esa especie envilecida a más no poder. Queremos invitarte, Rita, a que vengas a vivir con nosotros, a que seas una gata más, expulsada del infierno humanitario, exiliada al cielo felino. Y el último texto relacionado un poco también con lo que horrorizó a Rita Segato. Este texto se llama El hermano de Benjamín Netanyahu lo visita en sueños. Hermano, decís que están cansados de defenderse, que es hora de atacar. Decís que están cansados de ser humillados, perseguidos, que necesitan tierra para desarrollar la economía. A mi gente, en palabras parecidas, convencí hace muchos años. Les hablé de la guerra como único medio para llegar a la paz. Vos ahora tenés la bomba. A mí se me escapó por un pelito. Aprovechá que la tenés. ¿Qué pasa? ¿No reconoces mi voz? La que hipnotizaba al pueblo por la radio. Soy tu hermano, Adolf Hitler, tu verdadero hermano. Bueno, gracias. Muchas gracias, David. Bueno, estamos por orden alfabético. Tenemos a David Moguilevsky, que publicó Luz y Memoria en 1987, porteño, nacido en Buenos Aires. También en 2010 publicó Buenos Aires, el oficio de soñar, Cuestiones celestes en 2024, Guardián de Alma en 2025 y publicación en 5 antologías contemporáneas. Bueno, David, un gusto que nos acompañes esta noche. Gracias, Rey. Gracias. Con relación a lo que hablaban antes de Madrazo, yo tuve muchos años sin escribir. Empecé en el 83, pero tuve muchos años. Y con el fin de la pandemia empecé
y del 23 a la fecha, por suerte, estoy impregnado de poesía constantemente. Y la inspiración está en cualquier lado, en la música, en una película. El otro día estaba esperando el colectivo, llovía, y viene un padre que venía, hombre típico separado de fin de semana, solo, con el cochecito, un cochecito vacío, y una nena de 2 años preciosa, corriendo pero con una alegría bajo la lluvia. Me conmovió tremendamente. Bueno, lo agregué en un poema, por ejemplo, ¿no? Como esto hay muchas. Bueno, voy a leer de mi último libro, publicado el año pasado, Guardián de Almas, 2 poemas de este libro y un poema inédito, que quería leer. Certeza. Con todos los interrogantes. Certeza. ¿De una existencia infinita? ¿De pura vida? Si no distingues al viento, ni has podido penetrar al sol en sueño, ¿cuándo descubriste la luz de tu sonrisa en el espejo? ¿Alguna vez deslizaste tus dedos sobre el corazón de un ser querido? ¿Sentís las energías que emanan las calles de tu ciudad? ¿Te perdiste alguna vez en el amarillo de un otoño? ¿Te acercás a menudo a lo que realmente te interesa? ¿Siempre lavás tus heridas musicalmente? ¿A dónde va la consistencia de tu imagen y las cosas? ¿Nutrís a tu alma con frecuencia con el hermoso timbre de una voz? ¿Te has perdido alguna vez en la transparencia del qué será en la mirada de un niño? ¿Le otorgaste tu mano al viento en alguna ocasión? ¿Te enamoraste del cielo alguna vez? Bueno, esto es el poema segundo, es una enumeración de cosas. A mí me gusta. Volveremos al origen del ritmo. Todo pasa, todo pasó, todo pasará. Hollywood, el abecedario, el dolor, el hambre, el dólar, el insomnio, las pirámides, el holocausto, el río de la Plata, el té en el galeón, los endecasílabos, el Empire State, la sonrisa del sol, Marilyn, el mar, Hiroshima, el coito, los sueños de Leonardo, la imaginación de las estrellas, la urbanidad, Saint-Exupéry, el fuego, el humus, centrífuga y centrípeta, luz que fluye con intermitencia, del Big Bang al Big Crunch. Y ahora voy a leer el poema el último que escribí el día de ayer. Siempre a uno el último, si bien uno corrige, uno piensa que es una porquería y después lo corrige, y un amigo le dice, está bien, siempre es lo que más tiene ganas de mostrar a uno, ¿no? Sí, sí. Amén, por lo menos. Muy bueno, el tiempo dirá si va al canasto o va o se edita, ¿no? Eso sería. Bueno. Se titula Susurros. De paso por la luz, voy, soy. Cuánto bello, bajo el esplendor azul del cielo y el iris de los tulipanes. Allí escuché a un ser que cantaba y acunaba su guitarra. El vuelo de aquella golondrina será una invitación a pulsar la geometría del infinito. Sabio del aire, siento que el susurro del viento es un avatar que busca reconstruir y agasajar y curtir el alma de la naturaleza. Gracias a la recoba ancestral y material que protege a nuestros sueños de tantas heridas develadas, como también hacia algunos seres desvalidos, sin hogar y sin voz. Me basta con ser un susurro que deje algunos poemas y abrazos compartidos. Esta, mi vida, será una encomienda que tal vez quede en una danza de átomos y prana, como herencia de un corazón
que porta vibraciones luminosas y que será solo como el hálito de un susurro enamorado. Muchas gracias. Gracias a vos, David. José María Martínez, tenemos algunos datos tuyos, ¿no? Tenés razón. Nacido en Entre Ríos, 1983. 63. 63. Gracias, pero en honor a la verdad. Realizó grabaciones de poemas y canciones de su autoría y de otros poetas y compositores